Gracias a todos, gracias a la Fundación por la invitación y a vosotros por asistir a esta charla sobre teoría monetaria moderna. Y la verdad es que es un tema curioso porque lo que voy a intentar explicar o por lo menos argumentar es que estamos frente a una teoría que no es ni monetaria ni mucho más moderna. Por lo tanto, en cierto sentido, se trataría de lo que los filósofos llaman una contradicción performativa, ¿no? Eh, el tema del dinero es seguramente el tema central eh, de la economía y también de la escuela austríaca, y ha sido también una fuente de debates infinitos, podríamos decir, tanto fuera como dentro de la misma escuela austríaca. Ayer en el debate que tuvimos el debate, la conversación que tuvimos con Iván Carrino, el profesor Bagus, hablamos pues de las distintas ramas dentro de la escuela austríaca que hablan de la banca y todavía no logran coordinarse, podríamos decir, o llegar a un punto de acuerdo. Es cierto que la diferencia al final se remonta a la teoría monetaria, a qué es el dinero, cuál es el origen del dinero, cuáles son las implicaciones a nivel político, ¿no? De dichas teorías. Y en el ámbito, podemos decir, de las escuelas heterodoxas, junto a la escuela austríaca, la escuela que más se ha pronunciado sobre estos temas y ha supuesto una novedad, por lo menos para el mainstream, ha sido la teoría monetaria moderna, sobre todo desde 2008, dado que la mayoría de las escuelas, monetaristas, keynesianos clásicos, neokeynesianos, post-keynesianos, no habían podido prever la crisis de 2008, ¿no? Esa famosa entrevista de Friedman en 2006, diciendo, no, aquí todo está bien, no hay que preocuparse básicamente nada, y si hay, pues unos precios se van ajustando, pero siempre vamos a tener un crecimiento a largo plazo sostenible. Pues eso no pasó. Se notó que había muchos recursos supuestamente ociosos, subió el desempleo y entonces la economía tradicional keynesiana y los monetaristas sobre todo pues tuvieron que enfrentarse a críticas. Y la crítica más importante ha sido por un lado la escuela austríaca, que vamos a intentar eh, explicar en un momento, y con ella pues la teoría monetaria moderna, que realmente no empezó en 2008. El que la conió, que es Bill Mitchell, un economista en cierto sentido bastante de origen keynesiana, post-keynesiana, y por otro profesor, Warren Mosler, en los años 90. Y mientras que Mitchell era un profesor de economía, es un profesor de economía, Mosler es más bien un inversor, y nació estudiando el balance de la Federal Reserve, ¿no? En términos financieros y contables. Llegaron a una idea pues de que la teoría monetaria se equivoca a la hora de determinar cuál es la origen del dinero, qué es el dinero, cuáles son las implicaciones de políticas monetarias y sobre todo cuál es la relación entre dinero y gobiernos, ¿no? Es verdad, como suelen decirnos los economistas, que básicamente el gobierno tiene que financiarse a través de impuestos o a través de ventas de deuda pública para gastar dinero y financiar todos sus proyectos, obras públicas, bienes públicos, etcétera, o no, o es un engaño político. ¿Existe de verdad esa escasez real o realmente son límites que la política se autoimpone a la hora de financiarse? Pues la respuesta que dan estos economistas fundamentalmente es que no, que el gobierno no tiene problemas de financiación. No necesita entonces ir al mercado a sacar impuestos, ni siquiera necesita vender deuda pública, simplemente puede recurrir a la impresión de dinero, a la impresión de billetes, a la monetización de su gasto público. Ahora, eso supone todo unas condiciones, ¿no? Que vamos a ver. Pero lo curioso es que, y aquí un poco
vuelvo a lo que decía al principio, lo que decía Mosler, Mitchell, ¿no? Y que después, hoy en día, dicen otros economistas, como Stephanie Kelton, etcétera, eh, al final se trata de retomar una tradición que podemos remontar hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la teoría del chartalismo, ¿no? Que tiene como máximo exponente pues a George Friedrich Knapp con su idea de la teoría estatal del dinero, The State Theory of Money. Lo escribió un libro de, si no me equivoco, 1904. Y lo que argumentaba Knapp era que la teoría que hasta entonces más llamaba la atención, que era más o menos el mainstream, era la teoría de Karl Menger sobre los orígenes del dinero. Yo siempre, ahora la escuela austríaca supone, es una escuela heterodoxa, ¿no? Y entonces nos juntan con los marxistas culturales, con los feministas, economistas feministas, etcétera. Pero en su día era el mainstream. Y fue el mainstream hasta por lo menos los años 30 y 40. Y es curioso que en 1904 un sociólogo muy importante, Albion Small, fue a visitar a Viena y fue a visitar a Menger y habló con Menger y Menger hay una frase donde dice, bueno, es verdad que en su día, hace unas décadas, nosotros nos habíamos peleado con los historicistas, con los economistas clásicos, pero ahora todo el mundo más o menos acepta nuestras ideas. Podemos incluso no llamarse, da igual que nos llamemos austríacos o no, al final la mayoría acepta nuestras. Lo digo porque en 1874, 3 años después de haber escrito los principios de economía política, León Barras, otro economista que junto a Menger desarrolló la teoría de la utilidad marginal, o sea, la idea de que el valor de los bienes no está determinado por los costos de producción y ni siquiera por un valor abstracto de los mismos, sino por el juicio mental que cada actor, ¿no?, expresa en intercambios donde la comparación siempre se hace sobre unidades concretas, unidades marginales, un poco más de esto en cambio de un poco más de otro bien. Pues junto a Menger, como ha explicado Daniel antes, había otros 2 economistas que desarrollaron la teoría de la utilidad marginal y uno de estos fue León Barras. Entonces le escribe a Menger, fantástico, pues tenemos que vernos y así profundizamos. Y Menger dice, mira, aquí nosotros estamos de acuerdo en un punto concreto, pero literalmente tenemos un océano, ¿no?, de distancia entre nosotros a nivel epistemológico, metodológico, ¿no? Porque yo me preocupo de entender cuál es la origen de los fenómenos económicos, no simplemente cuál es el punto de equilibrio o las condiciones que permitan una optimización, etcétera, ¿no? Un poco lo que decía ayer el profesor Huerta de Soto, o sea, conceptos como optimización, constancia, o sea, los supuestos analíticos juegan un papel secundario con respecto al análisis genético causal de los mismos fenómenos. Pues es curioso que 30 años después Menger diga, no, casi todo el mundo acepta mis ideas. Y además y Menger en el libro del 71 no solo desarrolla una teoría de los precios, cómo se determinan los precios y del valor económico, que ahora va muy de moda, por supuesto, porque debido a lo que está sucediendo en Argentina, se está hablando mucho, ¿no?, de que efectivamente, qué es lo que son si son los precios que determinan los costos de los precios, etcétera, ¿no? Pero otra teoría importante de Menger fue esencial, la teoría sobre los orígenes del dinero y el valor del mismo. Y lo que dice, en resumidas cuentas, Menger, es que el dinero es una institución social, un poco como el lenguaje, un poco como el derecho consuetudinario, que se va formando y enraizando en la sociedad de forma evolutiva. Y que nadie creó de la nada el dinero, como nadie creó el lenguaje, como nadie se le ocurrió, bueno, a algunos se le ocurre crear el derecho, pero fundamentalmente son instituciones sociales que requieren tiempo y un proceso descentralizado de acciones e interacciones que nadie puede controlar o dirigir o administrar. Es una teoría que algunos remontan hasta los escoceses y hay otros sociólogos, ¿no?, franceses también, como por ejemplo Joseph de Maistre, etc. Pero la idea crucial de Menger es aplicarla a la institución quizás más social, porque permite multiplicar exponencialmente las oportunidades de intercambio, que es el dinero. Y el dinero, dice Menger, surgió como mercancía
en un mundo pues de variedad, donde cada uno de nosotros tiene distintas cualidades, distintas otras preferencias, etcétera, y también los bienes eh, tienen distinta comerciabilidad, decía él, o vendibilidad. Algunos hablan de liquidez, es un término que yo evitaría, pero la idea fundamental es que hay algunos bienes que tienen un mercado más amplio y que te da la disponibilidad de adquirir otros de forma más, que son más demandados por la sociedad y que tienen una demanda más extensa. Y entonces estos van de forma paulatina. Hay algunos empresarios y otros que les siguen que empiezan a utilizarlos no para su propio consumo, ni siquiera para su propia producción, sino para después intercambiarlos nuevamente. Entonces empieza la idea de medios de intercambio. Y claro, una vez que un bien se empieza a usarse como medios de intercambio, su liquidez, su vendibilidad, su comerciabilidad, su mercado va ampliándose. Su poder adquisitivo, podríamos decir, en términos de los otros bienes, va aumentando, lo cual crea un círculo vicioso, porque a su vez más gente va demandándolo y su precio va aumentando, y etcétera, ¿no? Pues al final dicen, venga, al final nos encontramos con uno o dos bienes que van compitiendo y al final surge la idea de un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Digo, esta parte, la segunda parte es igual de importante que la primera, porque un dinero no es solo un medio de intercambio, ¿no? Hoy en día se habla de, es Bitcoin, dinero y esto. Tiene que ser un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Pues uno podría decir, pero ¿cómo podemos nosotros determinar? Claramente tenemos que, ¿sabes? Un juicio también histórico, ¿no? Pero tenemos unas guías, por ejemplo, ver cómo la gente calcula, en qué unidades calcula, ¿no? Generalmente cuando va al supermercado o hace compras ordinarias, con qué tiene que desembolsar, qué tipo de moneda tiene que, bien tiene que desembolsar, etcétera. Pero la idea crucial de Wenger es que de forma espontánea va surgiendo un dinero y hay una competencia a nivel internacional y eso se expande a nivel internacional, porque lo ideal, al ser el dinero una mercancía que permite facilitar el intercambio, es evidente que el bien que más facilita el intercambio es un bien que único, que tiene un mercado mundial. Hasta que no tengamos un único dinero, seguimos viviendo en un mundo de trueque parcial, ¿no? Y esto es un debate, por ejemplo, muy interesante dentro de los liberales, ¿no? Aquellos que defienden, por ejemplo, un tipo de cambio flexible, un tipo de cambio fijo, ¿no? Históricamente la escuela austríaca siempre defendió un tipo de cambio fijo, aunque el término no es correcto, pero porque en su día la idea es que el oro era una mercancía mundial y por lo tanto eso facilitaba los intercambios y también el cálculo económico. Si cada uno tiene que producir su dinero, o cada región o cada nación, el mismo concepto de dinero, que conlleva en sí mismo una dimensión universal, pues desvanece, desaparece. Pues frente a esa idea, Knapp dice, no, el dinero es una creación del Estado, es una creación política. Y se remonta a un término latino que es charta, que es básicamente una ficha, es una obligación el dinero, creada por el Estado. Y la idea de la obligación después será desarrollada por otro economista, por otro banquero economista, que es Alfred Michelines, que escribió dos artículos importantes, bastante cortitos, pero yo creo que al final la teoría monetaria moderna se encuentra en estos dos artículos, incluso más que en la teoría de Knapp. En la teoría de Knapp tenéis la idea pues, que el gobierno es fundamental a la hora de uniformar el sistema monetario, pero el que desarrolla la teoría del dinero como deuda, como IOU, como obligación, pues es Alfred Michelines, sobre todo con un artículo de 1913 publicado en creo que el Banking Law Journal, si no me equivoco, y donde él fundamentalmente dice todo dinero es crédito o deuda, ¿sí? Y no existe un medio de intercambio. Cuando nosotros vendemos o compramos, estamos vendiendo o comprando una mercancía en cambio de un crédito o de una deuda. Pues yo cuando compro, fundamentalmente compro una mercancía y en cambio doy un pagaré. Y le da igual, dice, le da igual si aparentemente parece es oro o es papel, moneda, etcétera. Al final siempre es un crédito, es una ficha que te da la posibilidad después de adquirir bienes y servicios, como si fuera una obligación.
Y el crédito lo define como un derecho, lo dice de forma abstracta, un derecho a la satisfacción. Ahora, lo que sigue este discurso es que lo que le da valor a este crédito es la posibilidad de pagar impuestos. Esa es la fundamental idea de los teóricos de la Modern Monetary Theory, que lo que le otorga valor al bien, en este caso al dinero, en este caso a esta ficha, son los impuestos que uno puede pagar y que debe de pagar. O sea, el gobierno determina pues que un determinado bien sea dinero, impone unos impuestos que tienen que pagarse con dinero, entonces la sociedad de repente, de forma automática, empieza a utilizar esa cosa como medio de intercambio. Bueno, medio de intercambio, aunque no lo es, pues empieza así a comerciar con dicha mercancía, con dicha cosa. Y la cuestión fundamental, entonces, es que los impuestos, según ellos, no son tanto la manera para financiar el gobierno, no son un elemento fundamental para llenar las cajas del Estado, sino son un elemento fundamental para estabilizar el valor del dinero. Y de hecho llegan a una conclusión que nos parecería bastante absurda, y es que no son los pagadores de impuestos lo que financian al Estado, sino que es el Estado que financia a los pagadores de impuestos, emitiendo la moneda y después obligándoles pues, a pagar impuestos con las mismas. O sea, estamos en una revolución copernicana, podemos decir, de la teoría clásica o mengeriana del dinero como institución social, del dinero como medio de intercambio común y generalmente aceptado, y como dinero como bien presente, como activo real, valorado no por ser una obligación abstracta, ni siquiera por ser una medida de valor, un registro, sino por ser una mercancía concreta, un activo real valorado por sí mismo, por sus cualidades. ¿Y cuáles son las cualidades del dinero? Pues fundamentalmente que el dinero no es ni más como medio de intercambio común y generalmente aceptado, ni siquiera menos de eso. Los errores fundamentales de los teóricos de la economía monetaria es tal vez el olvidarse totalmente, como es el caso de la Modern Monetary Theory, de que el dinero es un medio de intercambio, o exagerarlo, ¿no? Y los que olvidan que el dinero es un medio de intercambio empiezan a pensar que entonces multiplicando el dinero automáticamente multiplicas bienes de producción y bienes de consumo. Pero están por el otro lado aquellos que dicen, no, pues el dinero es básicamente un voucher, no vale para como medio de intercambio. Entonces, que está, por ejemplo, los teóricos de la teoría del ciclo real, ¿no? Que dicen que el dinero es neutral, fundamentalmente. Y entonces no tiene sentido ni siquiera pues, concebir una economía donde el dinero puede tener un impacto, ¿no? En la estructura de precios, tal como vemos hoy en día. Y los errores de la teoría monetaria moderna son múltiples, desde varios puntos de vista. Primero, la cuestión histórica, ¿no? No tenemos registros de alguien que efectivamente inventó el dinero de la nada. Sobre todo porque la misma idea de dinero sería muy difícil, casi imposible, desarrollar fuera de un sistema ya de libre intercambio. E incluso si se llegase a establecer esa idea, o sea, un monarca muy inteligente pudiese llegar a tener la idea del dinero, la cuestión es después cómo hacer que la gente comercie con el mismo. Si no tiene una idea de los precios de las mercancías que puede adquirir con el mismo, o sea, del poder adquisitivo del dinero, que sería básicamente su precio, y serían pues, todas esas mercancías no monetarias que el dinero te da la capacidad de adquirir en cualquier momento. Entonces, necesitas establecer también precios. ¿Y qué precios estableces? Además, el problema de los impuestos, o sea, diciendo que el dinero el valor del dinero está determinado por los impuestos, también es una cuestión problemática. Primero, ¿qué pasaría en una situación donde no tuviéramos impuestos? De repente eliminamos los impuestos. ¿Qué pasa? No tendríamos dinero, o el valor del dinero disminuiría. Por ejemplo, cuando Reagan bajó los impuestos en los años 80, el valor del dólar aumentó de un 50%. Justo al revés de lo que dicen los teóricos de la, de la teoría monetaria. Y es evidente, porque en el momento que bajas los impuestos, ¿no? Aumenta la productividad de la economía, aumenta lo del ahorro, la inversión,
aumenta por lo tanto las cantidades y las calidades de bienes y servicios y por lo tanto aumenta el poder adquisitivo del dinero. Y el poder adquisitivo del dinero es su valor, ¿no? Expresado pues en los bienes heterogéneos que el mismo dinero, la misma unidad monetaria puede tener. Otro problema de la idea de los impuestos que le otorgan valor es por qué, vale, ok, me obligas a pagar, no sé, 1 millón un millón, no, 10.000 euros al año de impuestos o 10.000 fichas denominadas como quieran ustedes. Bueno, pues entonces la gente tendrá para pagar impuestos que adquirir esas unidades. ¿Pero a qué precio? Pues lo puede adquirir, o sea, los precios pueden variar. Yo los puedo adquirir con salarios de 10 euros o de 10 unidades o de 1.000. ¿Quién determina el valor, ¿no? De los intercambios entre privados? Y dos, ¿por qué acumular más de ese monto? Y sobre todo, ¿por qué acumularlos antes de pagar los impuestos? O sea, la idea lógica es, bueno, si el Estado me pide esto, 1 hora antes yo hago, o sea, vendo lo que tengo, compro esas fichas, esos tokens y pago los impuestos. Pero ¿por qué tener más y tenerlos antes de dichas operaciones? Y sin embargo, todo el mundo tiene dólares, euros, pesos, quizás, tal vez no, pero todos los tenemos en nuestros saldos de tesorería, pero no tendría sentido. Y si el dinero fuese simplemente un voucher, una ficha, una obligación abstracta, pues ahí tampoco no se explica por qué la gente mantendría saldos de tesorería y sobre todo quisiera acumularlos día tras día quizás. Los gastaría, como cualquier voucher, cuando te da un voucher, dependiendo pues del plazo que tengas, pues lo quieres gastar. La utilidad está simplemente en gastarlo. Pero si la utilidad del dinero estuviese simplemente en gastarlo, básicamente si cada uno quiere gastar el dinero, el valor del mismo desaparecería, caería a cero, no habría demanda monetaria y el mismo dinero desaparecería. Entonces vemos que hay muchos problemas teóricos de la teoría monetaria moderna y hay otra cuestión que creo que es interesante y es la idea de que una vez que tú aceptas que el dinero es una obligación, entonces hay una revolución analítica que no te permite ver categorías económicas radicalmente distintas. Por ejemplo, si tú aceptas la idea de que el dinero es un crédito y que por lo tanto yo cuando vengo una mercancía en cambio de dinero estoy acumulando un crédito, entonces te da la sensación de que cualquier persona que quiera acumular saldos de tesorería o demandar dinero está ahorrando. Está sacrificando consumo presente para un mayor consumo futuro. Está liberando recursos para que se puedan invertir. Y entonces ahí aparecen los bancos, quizá pues hay más recursos, creo más dinero, creo más moneda. Y eso, como sabemos a nivel de teoría austríaca, eso es precisamente lo que causa los ciclos económicos. Porque los ciclos económicos están causados por una expansión del crédito que no está respaldada por ahorro real. Y el hecho de demandar más saldo de tesorería no quiere necesariamente decir que uno está ahorrando. Porque yo puedo vender mis activos financieros, mis inversiones y empezar a consumir y acumular también un poco de dinero aparte. En términos de stock, la cantidad de dinero que tengo en mi bolsillo ha aumentado, pero el flujo de ahorro ha disminuido. Y si el banco, por el otro lado, empieza a prestar nuevo crédito, pues sí que hay una descoordinación en la estructura, de producción. Y todo esto, la teoría monetaria, ¿por qué llega a este punto? Pues porque dice fundamentalmente que el gobierno tiene que seguir imprimiendo dinero y monetizar la deuda pública, porque al final no tiene un problema de solvencia, tiene quizás un problema de inflación, que si lo hace demasiado, entonces los precios, hay un problema de recursos efectivamente finitos, y eso quiere decir que entonces eso se traduce en inflación. Entonces dice, pues el gasto tiene que estabilizarse. La manera para hacerlo es precisamente monetizando la deuda pública, pero haciéndolo de una forma que no sea excesiva, por lo menos que tenga en cuenta esos parámetros. Y es lo que llaman la finanza funcional. Y es un economista que la desarrolló en los años 40 y 50, que es Ava Lerner, que es considerado también uno de los progenitores de la teoría monetaria moderna.
Y básicamente dijo esto, de que no hay problemas hasta que tengamos recursos ociosos, pues el Estado puede muy bien gastar más imprimiendo dinero, o sea, monetizando la deuda pública. Porque eso quiere decir que la demanda agregada es insuficiente con respecto a la oferta agregada, y entonces lo que hace es simplemente disminuir el desempleo, no creando inflación ni ningún tipo de problemas cíclicos. ¿Problema cuál es? Es que da por hecho de que hay recursos ociosos. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros de forma unívoca determinar si hay recursos ociosos? Y dos, ¿los recursos ociosos son ociosos para quién? ¿Se establece voluntariamente o no? El extintor que hay por aquí, igual imagino, no está en uso, es ocioso, pero tiene un valor, porque está disponible en cualquier momento, ¿no? Hack decía, en vez que hablar de ocio, de si algo de recursos son ociosos, hablemos de disponibilidad, y cambia radicalmente nuestra visión. Un trabajador que decide no aceptar un trabajo, o que pues, especulativamente piensa, ¿no?, que es mejor quedarse en el paro momentáneamente, al final está haciendo algo productivo, o sea, se está haciendo disponible para que el día de mañana un empresario le pueda contratar. O el coche que tengo yo en el garaje, pues la mayor parte del tiempo está ahí sin usarse. Pero el hecho de que esté ahí es precisamente, pues me proporciona servicios de disponibilidad. Y el dinero también. El dinero que tenemos en el bolsillo que no gastamos no es ocioso, como pensaban también los economistas clásicos. El dinero no es solo productivo cuando lo gastamos. Si fuese así, entonces no tendríamos saldos de tesorería, no demandaríamos dinero y el precio y el valor del mismo caerían hasta cero. La razón por la cual tenemos saldo de tesorería es porque valoramos los servicios que nos proporciona el dinero como activo real para hacer frente a la incertidumbre, para darnos posibilidades el día de mañana de efectivamente hacer frente de adquirir bienes y servicios, ¿no?, de mutuo beneficio, y por esta razón nosotros tenemos el dinero. Y tercera cosa, la teoría del ciclo lo dice claramente. Los recursos ociosos son consecuencias de una manipulación por parte del gobierno, ¿no?, de la distorsión de los precios. No son precios que suben y que bajan, lo que determinan el desempleo. No, es la diferencia entre los precios relativos, el desequilibrio entre precios y costes, entre costes y ingresos, entre precios y precios. Entonces, el hecho de que el Estado quiera gastar más para aumentar el nivel de precios o para estabilizarlo, no quiere decir que el desempleo desaparezca, porque aquí la estructura de precios puede ser, ¿no?, los precios relativos que se queden en desequilibrio, incluso que ese desequilibrio aumente, ¿no?, precisamente por esta razón. Y evidentemente hay un problema teórico fundamental, y es que los gastos no son podríamos decir, no son los gastos o el nivel de gasto lo que coordina la estructura productiva y la economía. Son los precios relativos, la estructura de precios. Los gastos pueden subir o bajar, ¿no? O los gastos pueden subir tanto en una situación de los precios aumentan o de los precios bajan. Y los gastos nunca determinan los precios. Antes establecemos precios de mutuo acuerdo y después yo te transfiero el dinero y tú me transfieres el bien. El error más importante, ¿no?, decía Hayek en el 41, la teoría pura del capital, dice, para distinguir los economistas buenos y los econochantas, como dice Milley, pues hay que retrotraerse a la idea de que el consumo, ¿no?, consumir automáticamente no crea más recursos y demanda de factores de producción. El profesor Huerta de Soto adapta esa idea diciendo que para el examen de un economista, el test para ver si un economista es serio, es ver si para él el stock monetario, el nivel de stock monetario influye a la hora, determina el crecimiento económico. Pues hay una tercera que unifica esas ideas y es la importancia que le demos al gasto y al nivel de gasto. Pues aquel que pone el gasto al principio del fenómeno económico y como coordinador de precios, pierde de vista que los precios fundamentalmente son consecuencias de las valoraciones subjetivas y que el gasto es simplemente la última etapa de este proceso. Y que monetizando la deuda pública y el déficit, lo que hace es simplemente sacarle recursos al sector privado, aumentando el consumo público, aumentando los precios, sobre todo de aquellas etapas,
¿no? De aquellos bienes que el gobierno consuma generalmente en nuestras economías. Ese es la mayor parte del gasto es en el estado de bienestar, sanidad, pensiones, educación. Y eso hace pues que recursos que antes se podían dedicar a invertir en la estructura productiva quedan, en cierto sentido, trasladados, extraídos, depredados, ¿no? Para financiar el consumo político. ¿Y eso qué hace? Pues que suben los tipos de interés, hay un descuento mayor hacia el futuro, del presente, y un achicamiento de la estructura productiva. Bienes que antes se dedicaban a producir bienes para en el futuro, para el mercado, para el intercambio, ahora son gestionados por el gobierno, que no puede recurrir al cálculo económico y que no invierte en un sentido económico, porque no adquiere bienes y servicios que el día de mañana pueda vender a los consumidores o a capitalistas que se encuentren más cercanos a las últimas etapas de producción. Por lo tanto, el efecto al final de esa monetización de la deuda pública es un aumento de los tipos de interés, una disminución de la actividad productiva, una disminución del ahorro y un consumo, no fundamentalmente de capital, que pues ellos quieren, en cierto sentido, estabilizar aumentando los impuestos. Pero claro, aumentando los impuestos creas un problema que se retroalimenta. Y además, como hemos dicho, porque aumenta la preferencia temporal, porque baja el nivel de ahorro, porque disminuye pues, las oportunidades de intercambio dentro de una división del trabajo, hay más trueque, la gente quiere evadir, etcétera, disminuye esa red que llamamos mercado, que es tanto horizontal como vertical. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la demanda de dinero? ¿Qué pasa con la calidad del dinero en una situación de una economía que es una situación de regresión? Pues la demanda del dinero disminuye. Justo lo contrario, y por lo tanto su valor disminuye y su precio o poder adquisitivo disminuye. Justo lo contrario de lo que dice la Modern Monetary Theory. Por lo tanto, he intentado de resumidas cuentas explicaros cuáles las ideas principales de la teoría monetaria moderna y por qué la escuela austríaca, a pesar de todo, sigue teniendo esos argumentos muy válidos, no solo en contra de los keynesianos, sino también en contra de estos nuevos teóricos de la teoría monetaria moderna, que, como he dicho antes, no es ni monetaria ni moderna, ni tampoco una teoría. Muchas gracias.